Salomón siempre supo que su destino era grande. Desde niño había oído las historias de su padre, David, el hombre según el corazón de Dios, el rey guerrero que unificó Israel y derrotó gigantes. Pero lo que realmente le fascinaba era la promesa que el Señor le había hecho a David, que su linaje reinaría para siempre. Cuando por fin subió al trono, joven e inexperto, sintió el peso de toda una nación sobre sus hombros. Jerusalén bullía de expectación. Los ancianos le observaban con ojos perspicaces, e incluso los enemigos de Israel esperaban para ver si el hijo de Betsabé sería digno de la corona. Entonces, una noche que cambiaría su vida para siempre, tuvo un sueño que no era producto de su imaginación, sino una manifestación divina. Dios se le apareció y, en un acto de benevolencia sin igual, le ofreció lo que quisiera: riquezas, victoria sobre sus enemigos, larga vida. Pero Salomón, con corazón sincero, pidió algo diferente, pidió sabiduría. Y Dios respondió: no. Solo le concedió una sabiduría sin precedentes, sino que también le bendijo con riquezas y gloria. Su nombre se extendió más allá de las fronteras de Israel, a través de desiertos y mares, llegando a oídos de reyes y reinas lejanos. Gobernó con justicia, resolviendo las disputas con un juicio tan agudo que su fama se convirtió en leyenda. Su palacio se erigió en símbolo de poder. Sus banquetes eran suntuosos y el pueblo prosperó bajo su liderazgo. Pero su mayor logro fue el templo, una obra monumental recubierta de oro, madera de cedro y piedras preciosas, donde habitaba la presencia de Dios. Bajo su reinado, Jerusalén se convirtió en el centro espiritual del mundo. Salomón era sin duda el hombre más sabio y poderoso de la tierra. Sin embargo, en su interior se había plantado una pequeña semilla, un deseo sutil, casi imperceptible, que crecía con cada nuevo triunfo: el deseo de más. Con los años, Salomón comenzó a expandir su reino no solo por la fuerza, sino mediante alianzas. Se casó con princesas extranjeras y selló pactos con pueblos poderosos: egipcios, moabitas, amonitas, sidonios. Cada nueva esposa traía consigo su cultura, sus costumbres y, sobre todo, sus dioses. Al principio, lo vio como política. Permitir que sus esposas mantuvieran sus rituales era un pequeño precio a pagar por la paz y un comercio próspero. Pero poco a poco, algo cambió. El incienso que ardía en los altares paganos empezó a mezclarse con el aroma de los cedros de su palacio. Las plegarias a deidades extranjeras, susurradas en los pasillos, se convirtieron en algo habitual. Y pronto, el propio Salomón comenzó a asistir a estos servicios. Primero como espectador curioso, luego como participante silencioso, hasta que, sin darse cuenta, dejó de ver diferencia alguna entre el Dios de Israel y los ídolos que antes había despreciado. Los sacerdotes del templo murmuraban en señal de desaprobación. Los profetas advertían con vehemencia, pero Salomón los ignoraba. Después de todo, era el rey que jamás había existido. ¿Quién podía decir que estaba equivocado si su sabiduría superaba la de todos los hombres? No tenía derecho a interpretar la fe a su manera. Así que un día, al amanecer, se erigió un nuevo altar en Jerusalén, no al Señor, sino a Astarot, la diosa de los sidonios. Luego vino otro, a Moloc, el dios amonita que exigía sacrificios humanos. El hombre que una vez había construido un templo a Dios, ahora estaba erigiendo santuarios a deidades extranjeras. Los sacerdotes estaban horrorizados. Los ancianos de la ciudad se lamentaban, pero nadie se atrevía a enfrentarse a él directamente. Salomón ya no era el joven humilde que había pedido sabiduría en su sueño. Se había convertido en un rey cuya grandeza lo había cegado. En los pasillos del palacio,
Los murmullos se hicieron más intensos. Los consejeros más fieles temían por el futuro de Israel, pero Salomón, cada vez más envuelto en su nueva realidad, ya no escuchaba consejos. Se rodeó de aduladores, hombres y mujeres que alababan sus decisiones, su amplitud de miras y su capacidad para unir a todas las religiones bajo su mandato. A los ojos del pueblo, el rey ya no era el mismo. Antes, caminaba entre los israelitas, juzgaba con justicia y buscaba la guía de Dios. Ahora pasaba sus días en banquetes interminables, rodeado de concubinas y sacerdotes extranjeros. Sus noches se llenaban de rituales en fríos templos de piedra, donde se quemaban ofrendas y resonaban en Jerusalén cánticos en lenguas desconocidas. El olor de la sangre, los sacrificios y el incienso se elevaba a los cielos, mezclándose con las plegarias de los que aún clamaban al Dios de Israel. Entonces llegó la advertencia. El profeta Ahías, un hombre de ropas sencillas y voz firme, se presentó ante el rey. Su presencia era como un viento cortante en medio del lujo y la decadencia. No se inclinó, no lo aduló. Mirando a los ojos de Salomón, pronunció las palabras que cambiarían el destino de Israel. Porque has abandonado al Señor, Él arrancará el reino de tus manos. Pero no en tus días, por amor a David, tu padre, será tu hijo quien vea la ruina. Aquellas palabras, que deberían haber sido una advertencia, fueron recibidas con desprecio. Salomón, envuelto aún en su arrogancia, se rió. Él, el rey más grande de la tierra, ¿lo perdería todo? Imposible. Pero la semilla de la ruina ya había sido sembrada. Pasaron los días, y la risa de Salomón fue sustituida por un silencio inquietante. El profeta había desaparecido, pero sus palabras permanecían. Por la noche, cuando se acostaba junto a sus esposas, sentía una pesadez en el pecho. Durante las celebraciones, cuando los músicos tocaban y corría el vino, su corazón estaba distante. Algo iba mal. Seguía siendo rico, seguía siendo poderoso, pero la paz que antes sentía se le escapaba como arena entre los dedos. El templo, su mayor obra, parecía ahora menos grandioso. Los altares paganos, que antes consideraba solo un símbolo de tolerancia, empezaron a convertirse en un recordatorio constante de su traición. Entonces empezaron a surgir las señales. Pequeñas rebeliones en las fronteras, conflictos internos entre tribus, rumores de que incluso dentro de su palacio había quienes conspiraban contra él. El reino que tan sabiamente había construido comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Una noche, Salomón se despertó sobresaltado. El palacio estaba sumido en la oscuridad, pero sintió que no estaba solo. Se sentó en la cama, con un sudor frío recorriéndole la piel. Fue entonces cuando lo oyó, un susurro tenue como un viento lejano, pero cargado de una profunda tristeza. «Recuérdame». El rey se encogió, llevándose las manos a la cara. Sabía de quién era la voz. No era un espíritu, no era un delirio. Era el eco de la presencia que una vez había habitado en él, la que había ahuyentado con su propia ambición. Por primera vez en años, Salomón sintió miedo. No el miedo a perder su trono, su gloria o sus riquezas, sino el miedo a haberse perdido a sí mismo para siempre. A partir de aquella noche, Salomón empezó a ver las señales con claridad. El arrepentimiento lo consumía, pero el tiempo no volvía. Quería gritar, destruir todos los altares paganos que había erigido, quemar todos los ídolos que había permitido en su tierra, pero su fuerza ya no era la misma, y su voluntad se debilitó. Pasaron los días, y Salomón se convirtió en un hombre atormentado. Cuando subía a la terraza de su palacio, contemplaba la ciudad que había construido y solo sentía angustia. Sabía que todo estaba condenado. El reino se dividiría. Su hijo heredaría no solo un trono, sino una nación al borde del colapso. Y él
El rey más sabio que jamás había existido sería recordado no solo por su gloria, sino también por su caída. Fue entonces cuando empezó a escribir. Tomó pergamino y tinta y en medio de la soledad de sus últimos años, grabó las palabras que resonarían por toda la eternidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Las palabras de Salomón fluyeron por el papiro como un arrebato tardío. Cada línea llevaba el peso de su frustración, de su tristeza, de su amarga constatación de que todo por lo que había luchado era efímero. Escribía compulsivamente, tratando de encontrar sentido a lo que ya no podía cambiar. ¿Qué gana el hombre con todo su trabajo, con el esfuerzo de sus manos bajo el sol? Él, que había amasado riquezas inconmensurables, se daba cuenta ahora de que nada de eso le acompañaría más allá de la tumba. Sus palacios se derrumbarían un día, sus tesoros serían saqueados, sus descendientes olvidarían sus palabras y repetirían los mismos errores. Todo pasaba, todo era viento. El rey, que antaño juzgaba a los hombres con infalible sabiduría, se encontraba ahora ante el juicio del propio tiempo, y fue en este silencio aplastante cuando Salomón se dio cuenta de algo aún más doloroso. Ya no tenía a nadie a quien recurrir. Toda su vida había gobernado con la certeza de que su sabiduría era un don divino, un faro que le guiaba. Pero cuando se apartó de Dios, se dio cuenta de que su mente brillante no podía salvarle de la ruina. Ni la riqueza, ni el poder, ni el placer podían llenar el vacío de su alma. Lo único que le quedaba era el arrepentimiento. Quería volver al principio, al joven que había pedido sabiduría no por ambición, sino por humildad. Pero su juventud se había desvanecido. Sus cabellos eran grises, sus fuerzas menguaban, y la sombra de la muerte se acercaba. Salomón, el rey más grande de Israel, estaba solo con sus pensamientos, con sus fracasos, con la dura verdad de que sin Dios todo era polvo. En los últimos días de su vida, Salomón trató desesperadamente de encontrar una respuesta. Ordenó a los sabios que se reunieran, pero ya no para discutir cómo gobernar, sino para intentar comprender la naturaleza del vacío que ahora consumía su alma. Un día, un anciano de Israel, que había sido discípulo del propio rey, miró a Salomón a los ojos y le dijo: «Rey, el Señor no te ha olvidado, pero tú te has olvidado de él». Estas palabras cortaron a Salomón como un cuchillo afilado, pero ya no había tiempo para actuar. Estaba a punto de partir y el futuro de Israel estaba en juego. Su hijo, Roboam, sería el siguiente rey, pero no poseía la sabiduría de su padre. Salomón sabía que el reino no sobreviviría a los desafíos que se avecinaban. Lo que había construido con tanto esfuerzo y celo estaba a punto de fragmentarse y la nación de Israel se dividiría en dos. El rey sintió la amargura de la derrota, no en el campo de batalla, sino en la batalla dentro de sí mismo. Se había guiado por su propia visión, por su propia sabiduría, pero esa sabiduría no le mantenía firme. Toda su vida, Salomón había intentado controlar el mundo que le rodeaba, pero ahora se daba cuenta de que el control era una ilusión. Las tentaciones del poder, los placeres del mundo, el apego a las riquezas, todo había sido una gran trampa. Había intentado imponerse como el más grande de todos los reyes, pero el precio de su incesante búsqueda de grandeza fue la pérdida de su verdadera conexión con Dios. Y en ese lecho de muerte no encontró consuelo en las glorias del pasado, sino solo un silencio agonizante, el eco de sus propios fracasos. El día que Salomón murió, el palacio estaba en silencio. Ningún sonido de música, ninguna risa, solo el murmullo de las autoridades que se habían reunido para preparar el futuro del reino. Los hijos del rey, con rostros sombríos y
Preocupados, observaban cómo los consejeros tomaban decisiones sobre la sucesión. Roboam, el primogénito, estaba ante el trono, pero la duda se cernía sobre su capacidad para gobernar. El peso de la responsabilidad se hundía sobre sus hombros y sentía la mirada de su padre, que ya no podía transmitirle su sabiduría ni corregir sus errores. Salomón, con su mente brillante, había sido una leyenda, pero al final lo que dejó a su hijo no fueron solo riquezas, sino un legado roto, una nación desmoronada. Roboam, invadido por la inseguridad, buscó el consejo de los ancianos que habían servido a su padre. Le sugirieron que fuera un gobernante más ligero con el pueblo, que escuchara sus quejas y aligerara sus pesadas cargas. Pero Roboam, influido por los jóvenes que crecieron a su lado, decidió seguir el camino contrario, mostrando su fuerza y poder. La división del reino era inevitable. Como una piedra arrojada a un lago tranquilo, las olas de la división se extendieron, y en poco, a tiempo el reino de Israel se fragmentó en dos, con Roboam gobernando el reino de Judá y Jeroboam al frente de las 10 tribus del norte. Salomón, en sus últimos días, probablemente nunca imaginó que su reinado terminaría así, en fragmentos y ruinas. La división del reino de Israel marcó el final de la era de Salomón. En su tumba, el rey más sabio y próspero que el mundo había conocido yacía inmóvil, incapaz de cambiar lo que había sucedido con el legado de su gobierno. La nación que había construido con tanto esfuerzo y esmero estaba ahora destrozada por la arrogancia de su hijo y las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Salomón no pudo evitar la caída, no pudo evitar que la vanidad que tan sabiamente había reconocido como una ilusión se apoderara de su propio corazón. Su sabiduría, su oro, sus templos, todo ello había sido incapaz de resistir el poder destructor de la tentación y la infidelidad. Pero en algún lugar, en la soledad de su último aliento, Salomón comprendió, incluso sin palabras, que lo que había perdido no podía recuperarse. Se dio cuenta de que su verdadera pérdida no era la de su reino o sus riquezas, sino la de su relación con Dios. El que había sido el hombre más cercano a Dios, el que le había pedido sabiduría en un momento de humildad, estaba ahora separado de él por un muro de orgullo e indulgencia. En ese instante final, Salomón quizá comprendió que al fin y al cabo, la verdadera sabiduría no reside en dominar el mundo, sino en someterse al Creador, en reconocer la fragilidad humana frente a la eternidad. Y aunque no tuvo tiempo de corregir su camino, la lección que dejó fue clara, tanto para su hijo como para los descendientes del pueblo de Israel. Lo que se conquista sin Dios es vanidad. Salomón murió, pero su legado perduró en las palabras que dejó. Al final, el hombre que lo tenía todo y lo perdió todo, se convirtió en una lección eterna para los que le sucedieron. El reino se dividió, pero la verdad de lo que había vivido y la forma en que se había alejado de Dios resonó durante generaciones, y quienes estudiaron sus escritos, sus advertencias sobre la vanidad y la inutilidad de las riquezas, empezaron a comprender que, por mucho que el hombre busque el poder y la gloria, lo que realmente importa no es lo que se acumula, sino lo que se conserva en la relación con el Creador. El reino de Salomón se derrumbó, pero el mensaje de que todo es vanidad permaneció intacto, resonando a través del tiempo para recordar a todos que sin Dios todo está perdido y nada tiene valor.